Buenas noches, mi nombre es Juan Contreras del grupo 3BM de microcontroladores y les vengo a explicar el programa del parcial. En pantalla pues vemos el MPLAB con pues todo el archivo de programación. Inicialmente pues encontramos la configuración de los bits, esto con el fin de cuando vayamos a programar el microcontrolador, enviarle un archivo. Todos los bits del microcontrolador pues están apagados exceptuando lo que es el master real y el bit que configura el tipo de tristar que vamos a usar lo tenemos en INOS-HS, o sea un oscilador interno de alta frecuencia. Bueno, prosiguiendo con eso, pues encontramos las librerías que se usaron para el programa, que está la stdio, la stdlib, la librería del PIC que vamos a usar, en nuestro caso el PIC 18F4550, la librería del compilador, que es el XE del compilador XE8. Definimos una frecuencia de cristal de 8 MHz y pusimos dos constantes que son X y con el valor de 1. Tenemos también pues la declaración de variables donde hay una variable long llamada contador, muchas variables tipo int, las cuales se llaman uni, dec, cen, unimil, decmil, centmil, unimil, o sea de millón, display y dato. Tenemos variables long que son outs1, outs2, outs3, outs4, outs5 y outs6. Y, siguiendo tenemos varios voids, o sea, funciones sin retorno. Está el void configuración que es sin parámetro, el void num que es con parámetro, el void trans que es con parámetro y el void interrupt que es el que activa las interrupciones, llamado implícitamente pues pulso. Como son funciones sin retorno, por eso es que todas son void. Luego entramos al programa principal en el que es el inMain. Entonces en el programa principal dice que va primeramente al void de configuración. El void de configuración lo que tiene pues como su nombre lo dice la configuración inicial de todo el programa y del microcontrolador. En este pues tenemos la configuración del registro del oscilador, la configuración del registro del comparador análogo digital, la configuración del registro del conversor análogo digital. Tenemos los switch para cada puerto en los que los iniciamos en cero, exceptuando el switch bit donde bit a bit, lo que es el RB0, RB1 y RB2, lo igualamos a 1. ¿Qué significa esto? Que estos bits del puerto B servirán como entradas, porque si las configuramos a 0 es que van a ser salidas de datos. Luego tenemos unos LADs de iniciación para ver si el PIC si está funcionando. Y con ello pasamos a la configuración de las interrupciones. El, los registros que configuran las interrupciones son el Lincoln 1, el Lincoln 2, el Lincoln 2 y el Lincoln 3. En estos registros los configuramos bit a bit. En el Lincoln, en el bit llamado GUIE, que significa Global Interrupt Enable, lo ponemos a 1, que las interrupciones globales. Los bits llamados int0IE, int1IE, int2IE, que se encuentran en el registro incon e incon 3, se igualan a 1 para activarlas. ¿Qué significa? El IE significa Interrupt Enable, o sea, activación de esa interrupción. Si está en 1, pues se activa esa interrupción. Cabe destacar que tanto el IN0, 1, 2 y E son interrupciones externas. En el INCON 2 se configuran los bits IN EDG0, INT EDG1, INT EDG2, dependiendo del franco con el que se vaya a trabajar. Si el franco de subida, pues se iguala a 1, si el franco de bajada se iguala a 2. Entonces, pues acá está en 1, se va a trabajar con franco de subida. Después, pues vamos a las banderas de las interrupciones, que son los bits del in0 if, in0, in1 if, in2 if, que se encuentran en el registro incon e incon 3.
Esto pues se iguala a cero, pero depende de cómo se haya configurado el franco. Si en mi caso yo hubiera configurado el franco de las interrupciones en cero, las iniciaba en uno. Luego de esto pues configuración para ver si el microcontrolador estaba funcionando, enviando pues señales por los puertos. Cabe destacar que pues el if significa interrupt flag, que es bandera de interrupción. Inicializamos un contador igual a cero y entramos a un bucle do while, que significa que se va a hacer todo lo que esté dentro del do mientras la condición del while exista. Entonces pues dentro del do while hay un for en el cual pues iniciamos de nuevo contador a cero y el contador va a ir hasta que sea menor de 10 millones y va a aumentar en uno en uno. Después de ello viene toda la lógica matemática. Eh, Declaramos enteros, tanto unimil, centmil, decmil, unimil, cent, dec y uni. Y bueno, aquí viene una lógica en el que digamos en un número grande, eh, digamos 2.900.000, vamos a tener el problema para mostrarlo en los 7 segmentos. Entonces tenemos que descomponerlo para saber el valor de la unidad. Esta descomposición se hace eliminando el número más a la izquierda, lo que es primeramente la unidad de millón, luego la centena de mil, la decena de mil y así sucesivamente hasta llegar a la unidad. Digamos para la unidad de millón pues tenemos que ser el contador dividido en un millón. Y aquí es donde usamos los auxiliares, que es restar el contador menos la unidad del millón por mil. Digamos que tenemos 2.800.000. El 2.800.000 dividido en un millón va a dar 2,8. Esta variable solo toma el valor entero que es 2. Y el auxiliar se convierte en un número reducido. Es el contador que está en 2.800.000 menos el 2 que se calculó, el entero que es 2 por un millón. Y eso se resta. Lo cual nos da que los 2 millones se restan y nos queda un número nuevo de 800.000. Eso con el fin pues de descomponer el número. Y así se hace con cada número. Esto para pues que cada vez sean menos dígitos hasta llegar al dígito de la unidad. Se hace tanto con la centena de mil, la decena de mil, la unidad de mil, la centena y la decena. Y en la unidad pues ya va a quedar el último auxiliar que va a ser solo de un dígito. El auxiliar 5 va a ser de dos dígitos, el auxiliar 4 de 3 dígitos, el auxiliar 3 de 4 dígitos, el auxiliar 2 de 5 dígitos, el auxiliar uno de 6 dígitos. Digamos un ejemplo es que tengamos el número 22, ¿no? Entonces entra aquí a INDEC. En el auxiliar va a llegar auxiliar 5 como 22. Entonces 22 dividido en 2 es 2,2, en donde DEC va a tomar su valor entero que es 2. Y el auxiliar 6 va a ser el auxiliar 5, que era 22, menos el valor entero anterior de DEC que es 2 por 10. Eso nos da que es 22 menos 20. Y el auxiliar 6 por consiguiente va a tomar el valor de 2 y la unidad va a ser el valor de 2 y así es como desconstruimos el número para poderlo visualizar en los 7 segmentos. Luego de eso pues viene una cantidad de llamados de funciones, las funciones llamadas num y las funciones llamadas trans. Estas pues con sus parámetros, en el que comienza que principalmente va a ser el valor de uni, que es la unidad, y en el transistor 0, que significa en el display 0. Y va a esperar un delay de 25 milisegundos. En estas funciones, digamos en el void trans, pues depende del display en el que venga. Ahí entra un switch case que está condicionado por el valor de display y entra ya sea el caso 0, caso 1, caso 2, caso 3, caso 4, caso 5 y caso 6. En el que pues según nuestra configuración pues va a mandar un dato a la base del transistor. Esto pues para que se pueda ver la secuencia de la visualización dinámica. Pues nuestros 7 segmentos están trabajando con anodo común, entonces va a tener que enviar un 1 a esa base del transistor que pues está configurada acá, en este caso sería para el bit 2 del puerto A, o sea el RA1. Y así pues según como uno
lo vea correcto y lo quiera. Todo esto depende de cómo se haga el montaje y cómo se plantee el ejercicio. Así para casos, cada caso. ¿Qué significa el número de caso? El número del display, donde vamos a contar que el display 0 es el de la más derecha, que sería la unidad, y el display 6 sería el de la unidad de millón. Entonces el display 1 es el de la decena, el display 2 es el de la centena y así sucesivamente. Luego entramos a la función de num, que el parámetro es el dato que viene, ya sea uni de unidad, dec de decena, bueno, las variables enteras, ¿no? Y bueno, entra un use case que pues viene condicionada con dato y cada caso es la configuración en el puerto D para botar el número del caso. ¿Qué quiere decir? Que en el caso 0 está el lat D, o sea, el lat del puerto D configurado para que se pueda visualizar el número 0. En el caso 1 para que se pueda visualizar el número 1 y así sucesivamente hasta el 9. Después de todo eso, nuestro programa principal pues va aprendiendo tanto la unidad como en su, en su display respectivamente a cierto tiempo. En el void de los transistores pues se tiene un delay de X que es 1, entonces quiere decir que cuando haga la acción va a esperar un milisegundo. Y cuando entre a los dos voids, tanto al del número, que es el del dato, y al del transistor, que es para el display, va a esperar después, en el caso de la unidad, 25 milisegundos. Pero de los demás va a esperar Y, que es 1, entonces va a esperar un milisegundo. De ahí pues termina el programa y sigue la secuencia del while y el return, que siempre va, el exit success. Más abajo pues tenemos la configuración de las interrupciones, que es el void interrupt, llamado implícitamente pulso. En esto pues simplemente se pone una secuencia de if en el que pues se dice que si la bandera de ese bit está encendida, haga una acción. Un ejemplo, si la bandera del RB0 es igual a 1, quiere decir que si uno oprime el pulsador con configuración pull down, si uno pulsa ese pulsador, el contador va a incrementar el 100. Va a esperar 5 milisegundos y esa bandera se va a volver a cero independientemente si el pulsador esté pulsado o no. Y se cierra. Y así tanto para la bandera 1 del RB1 y la bandera 2 del RB2, que funciona igual. Si se presiona un pulsador, pues va a cometer una acción y, y luego va a volver esa bandera a cero para que funcionen las interrupciones. Ese prácticamente es todo el programa del parcial, del contador con interrupciones, y este mismo programa se usó para el laboratorio anterior, que funciona igualmente y tiene todos los parámetros iguales. ¿Qué es lo único que cambia? Que en su inMain no tiene un for, o sea, no va a implementar automáticamente, sino siempre se va a mantener según el dato que haya en contador, que quiere decir que contador inicializa en cero, entonces siempre va a mostrar un 000 porque no está haciendo nada como tal. Y las interrupciones lo que van a hacer es que dependiendo del pulsador, pues se va a resetear, va a sumar uno al contador o va a restar uno al contador. Pero en sí utiliza la misma lógica del programa del parcial, ya que se utilizó el mismo montaje. Entonces pues eso es todo por tema de programación. Prosiguiendo con la explicación, pues se tiene una simulación en el programa Proteus en el que vemos pues donde conectamos lo que es los transistores al microcontrolador y los 7 segmentos del micro. Entonces digamos lo que es RA0, RA1, RA2, RA3, RB4, RB5 y RB6 pues van a las señales de los transistores, que estos van a sacar en el Proteus pues iría un cable que va a los comunes de los 7 segmentos, en el que por ejemplo este cero va a activar el primer 7 segmentos, que es lo que se comentaba en el programa.
Y acá pues están los pulsadores en el cuales pues están configurados para el laboratorio, pero funcionan exactamente igual en el parcial. El de reset va a sumar centenas, el de incremento va a sumar decenas de mil y el de decremento va a sumar centenas de mil. Lo único es el nombre que tiene actualmente, pero pues simplemente es cambiárselo por eh, más 100 y ya, y cambiarle la conexión. Entonces pues eh, principalmente les voy a mostrar la simulación del parcial, que es el archivo pulsos en el que pues le doy play y esperamos a que comience la simulación. Como vemos pues está inicializando la configuración que le tengo y luego va a comenzar a contar. En el Proteus pues no se alcanza a apreciar bien, ya que es un cambio muy rápido en milisegundo, el cual pues el Proteus no lo puede procesar bien. Pero si lo pausamos pues vamos a poder ver que sí está en constante cambio debido al for que hay en el programa. Digamos ahí va en 140 y 150 ya. Si le oprimo el pulsador de reset y lo mantengo oprimido, pues va a seguir avanzando. Que ahí es donde nos damos cuenta que las interrupciones sí están presentes. Digamos ahí alcanzamos a ver un 3, ahora un 4 en la centena, un 6. Siguiendo con el siguiente suma las decenas de mil en el que había un 0 y pues se alcanza a apreciar un 1. Luego un 2, un 3 y lo mantenemos presionado y pues sigue aumentando. Y luego pues el de las centenas de mil en el que había un 0 y pues se cambió a un 1, solo que no lo logramos apreciar en el Proteus y en el montaje real. Entonces pues desmontamos esto, pausamos y vamos ahí. La escena está en un 3 y todos los números diferentes están apagados. En eso consiste la visualización dinámica, en el cambio tan rápido de las señales que activan cada 7 segmentos que para la percepción del ojo no lo logra recibir. Es como si todo siempre estuviera encendido, que se va a ver más adelante en el montaje físico. Y pues ahora pues va la simulación del programa de laboratorio, que es en el que dependiendo del pulsador cuenta de en 1 o resta 1 o, o resetea todo el sistema. Entonces pues la simulación ya está corriendo, se va configurando y ahí vemos que todo está en cero, ¿no? Le incremento 1 y pues muestra 1, le incremento 2, 3, vamos a incrementarlo hasta que muestre un 15. Ahí vemos que hay una título así rápido, pero que no se alcanza a ver bastante, pero es por el tema del Proteus que no lo simula correctamente. Si pulso el botón de reset, pues se va a resetear absolutamente todo a ceros y el de decremento pues va a bajar el contador, que pues no se alcanza a apreciar en el Proteus, pero deberíamos estar todo en 9. Y si seguimos pues va a seguir decrementando según cada unidad. Y pues prácticamente en eso consiste el laboratorio planteado en clase. Buenas noches, mi nombre es Felipe Cadena. El nombre de mi compañero es Juan Contreras. Nuestros códigos son 7406 y 73281. Este es el parcial de visualización dinámica y uso de interrupciones. Lo que hacemos es por medio de pulsos aumentar un número, uno acá y uno acá, que sería unidad en centenas de mil, aumentar en centenas de mil, en decenas de mil y en centenas. Aumentamos en centenas de mil, en decenas de mil y en centenas. Decenas de centenas de mil. Si mantenemos oprimido, sigue ejecutándose el programa. Si mantenemos oprimido, sigue ejecutándose el programa. Se ejecuta el programa como debería ser. Cambia, cambia. Este sería el montaje que deberíamos haber usado para nuestro laboratorio.
solo que no debería aumentar automáticamente, sino que aumentaría por pulsos en las unidades 1, por pulsos disminuiría en las unidades 1 y por pulsos resetearía todo. Si pasa a 9.999.000, vuelve a 0, y si es menor a 0, pasa a 9.999.000. No pudimos hacer el montaje en físico puesto que el micro no nos recibe la programación. Nos pide fuente externa, se alimenta con fuente externa y dice que no encuentra el dispositivo. No sabemos la razón. Hagamos de cuenta que bloqueado con esta programación no recibe otras programaciones. No sabemos la razón.